La percepción que cada uno tiene de sí mismo siempre ha sido importante. Es aquello que nos da confianza en nosotros mismos, autoestima, nos ayuda a enfrentar los obstáculos y superar los fracasos. Pero cuando ese concepto de nosotros mismos se convierte en algo demasiado elevado, puede ser peligroso, tóxico, pero sobre todo sutil. Exactamente eso es lo que nos hace más vulnerables. Esta percepción tan alta de quienes somos se convierten en sentimientos que no solo carcomen la mente, sino el corazón, las relaciones con los demás, pero sobre todo, la comunión con Dios. Lo realmente peligroso es que el ego no siempre se manifiesta de maneras evidentemente explosivas o crueles, sino en actos sutiles que pueden pasar desapercibidos, pero que de igual manera destruyen, pues esta es la versión de nosotros mismos que compite con Dios, como si eso fuese posible. Primera de Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Las últimas palabras de Job han sido determinantes. Ha marcado el fin de una disputa en la que sus acompañantes se han decidido por cesar la contienda. Pero este silencio se convierte en la oportunidad de opinar para un personaje nuevo en esta historia. Una voz joven que promete neutralidad desde el inicio de su discurso. Este hombre es Eliú, y la forma en la que comienza este capítulo es sumamente particular. Versículos del 1 al 5. Cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. A través de todo el relato, ha sido evidente la falta de información de cada uno de los acompañantes de Job. No tenemos muchos detalles acerca de sus vidas porque resultan irrelevantes para la historia. Pero este no es el caso de Eliú. Esto puede tener 2 razones. La primera es que al ser joven necesita algo que lo identifique. Es decir, en el contexto histórico de este libro, los ancianos, al ser considerados personas llenas de sabiduría y experiencia, tienen una voz digna de escuchar, a diferencia de los jóvenes, quienes al ser considerados personas con menos experiencia, eran de alguna forma menos importantes en cuanto a sus opiniones. Entonces, al no tener años de experiencia en la vida que lo respaldaran, el autor del libro de Job se permite presentar a Eliú como un joven busita, probablemente descendiente de Nacor, quien fue hermano de Abraham. Un detalle interesante y digno de analizar más adelante es el significado de su nombre. Eliú significa «Él es mi Dios». Desde este momento existe un contraste entre los nombres con los que se le presenta, pues mientras su nombre tiene un significado de devoción a Dios, el nombre de su tribu se inclina al desdén y al desprecio. Hasta ahora, las intenciones de Eliú parecen ser neutrales, hacer reconocer a cada uno sus errores y desahogar su ira. Su iniciativa parece admirable y valiente en este primer vistazo, si no consideramos su extraña necesidad de justificar a un Dios que no necesita ser justificado por el polvo. Es decir, es cierto que Dios ama a sus hijos. Eliú mismo sabía que Él era su Dios. Él lo creó y le dio la capacidad de pensar por sí mismo, de generar opiniones. Pero es atrevido pensar que, de nuevo, un gusano se sienta plenamente capaz de justificar a Dios delante de otro gusano. Desde este momento, a pesar de la neutralidad que promete Eliú, su discurso sigue siendo valiente y al mismo tiempo
poco acertado. Este es un punto importante que continuaremos analizando más adelante. Versículos del 6 al 10. Respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: Yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Eliú reconoce que todo entendimiento proviene de Dios. La frase «yo también declararé mi sabiduría» significa que asume que las palabras que dirá a continuación provienen de una fuente de inspiración divina y que por ello es indispensable que sean escuchadas, lo cual se encuentra completamente de acuerdo con 1 de Timoteo 4:12, en cuanto a que la sabiduría y las palabras propias no pertenecen únicamente a los ancianos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por otro lado y en segundo lugar, esta teoría se pone en debate si se analizan sus palabras con detenimiento, pues si es consciente de que todo discernimiento proviene de Dios, entonces sus palabras contienen un error confuso. Si retrocedemos hasta el capítulo 4, donde Elifaz se encuentra justificando su sabiduría, diciendo: «Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro no conocí, y quedo oí que decía». Es evidente la conciencia que posee acerca de que él mismo como hombre no es nadie para corregir a Job de la manera en la que quiere hacerlo. Respalda sus argumentos con la idea de que Dios lo ha enviado. Dios le ha dado un mensaje para Job. Da la impresión de que Elifaz no puede hacer nada más que transmitir el mensaje. Eso fue un acto vil, pero al mismo tiempo astuto. Pues decir «Dios ha dicho» es una frase respaldada por la autoridad de alguien a quien no se puede cuestionar. Elifaz estaba seguro de que al mencionar a su Señor en aquel delirio nocturno, convencería a Job. Sin embargo, y regresando al capítulo número 32, Eliú espera que su propia sabiduría sea escuchada. No describe una inspiración que su Señor le ha dado para hablar con Job, sino una que es suya, una que no requiere una edad avanzada y que de nuevo se encuentra llena de ira y posiblemente de arrogancia. Al igual que la vejez no significa necesariamente sabiduría, la necedad no es propiamente una característica de la juventud, sino de los hombres que se encuentran confiando en que su propia opinión es suficiente, que su criterio es impecable y que no necesitan consejo ni dirección de nadie, ni siquiera de Dios, o peor aún, que disfrazan sus pensamientos como revelaciones divinas. Es esa seguridad inflada en sí mismos la que los conduce a decisiones torpes, actitudes orgullosas y caminos que tarde o temprano revelan su insensatez. Las palabras de Eliú parecen arrogantes, pero el juicio no es contra su edad, pues durante toda la Biblia existen ejemplos de jóvenes sabios y ancianos necios. El juicio es contra su arrogancia. Versículos del 11 al 17. He aquí, yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos en tanto que buscabais palabras, os he prestado atención, y he aquí, no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos.
Yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso, yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio. El juicio humano es en muchas ocasiones una mezcla de experiencias, heridas, deseos, temores, pero sobre todo está conformado por una visión limitada del mundo. Incluso cuando queremos y esperamos ser objetivos, nuestra opinión y visión siguen siendo demasiado pequeñas, en especial para explicar temas como el sufrimiento de Job. Es sumamente sorprendente que Eliú, siendo tan solo un hombre, crea poder entender el sufrimiento de Job para emitir un juicio. Pero es aún más sorprendente que se esconda tras la máscara de neutralidad para mostrar la ira que tiene contra alguien que no necesita ser reprendido, sino escuchado, entendido y abrazado. Job no necesita de una mano dura que le explique las palabras correctas con las que debe dirigirse, sino una mano como la del Job que conoció el mundo, ese mismo que ayudaba a los necesitados y aconsejaba. Anteriormente, los jóvenes se escondían de él, le guardaban un profundo respeto, y ahora era un joven quien deseaba reprenderlo, y lo hace de una manera descarada. Versículos del 20 al 22. Hablaré pues y respiraré, abriré mis ojos y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Eliú hace una réplica del último comentario de Job, es decir, comienza su discurso retomando y girando la última idea que Job expresó, pues mientras Job, en su desesperación, dijo que si había pecado aceptaba ser consumido o castigado como una forma de afirmar su inocencia y pedir una respuesta justa, Eliú replica esa misma imagen, pero de una forma diferente. Declara que Job corre peligro de ser consumido, no por un pecado pasado, sino por algo futuro que todavía no ha hecho. Es decir, según Eliú, el verdadero riesgo de Job no es un pecado oculto, sino el rumbo que está tomando su corazón al justificar demasiado su propia justicia y cuestionar la de Dios. De nuevo, parece que Job comete un acto atrevido y grosero contra su Señor. Con este movimiento, Eliú toma las palabras de Job, las refleja y las usa para advertirle que su actitud presente podría llevarlo a un error mayor que su sufrimiento actual. Uno de los detalles más curiosos de este fragmento es la forma en la que se refiere a Dios como su hacedor. Retomando que su nombre significa Él es mi Dios, se reconoce que su Dios y su hacedor son la misma persona. Y al mismo tiempo parece entender que el mismo Dios que provee de inteligencia a los hombres puede destruirlos si peligrosamente prometiera cosas que humanamente les son imposibles de cumplir. Tal parece que sus palabras como a Bildad, Zofar y Elifaz le han condenado desde su primera intervención, y al mismo tiempo parecen ser una forma indirecta de expresarle a Job algo como: no hablaré lisonjas, porque si lo hiciera terminaría como tú. Es como si Eliú se estuviera burlando del dolor inexplicable de Job. Él también piensa que toda su calamidad tiene una respuesta comprensible. Con esto refleja que a pesar de que hable de Dios como su Señor y Hacedor, sus pensamientos y acciones no reflejan al Dios compasivo de la Biblia, sino a la concepción que Él tiene de Dios. No reflejan al Dios de Job, reflejan al Dios de Eliú. Su propia conciencia vestida de justicia, su mente disfrazada de sabiduría, una imagen de Dios que ha sido construida desde su orgullo y no desde la revelación. Eliú es joven, eso no le impide ser sabio. Su error se encuentra en la explicación de Proverbios 3, del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En el que el Dios del que habla es únicamente una fachada, alguien de quien habla pero no conoce, un nombre que toma en sus labios pero cuyo rostro jamás ha contemplado. Eliú, desde su primera intervención, toma el atrevimiento de convertir a Dios en un escudo para su propio orgullo. Es evidente que no refleja la compasión de Dios, su justicia. Lo que se refleja es el eco vacío de su propia voz, su ego pretendiendo ser luz, pues lejos de hablar desde la justicia, habla desde la ira, uno de los sentimientos por los que más seguido los seres humanos se condenan. Proverbios 17:28. Aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido.